37 familias, casi 100 niños, y el día de hoy en camino a Belén vamos a tener la oportunidad de, como iglesia, de poder presentar el evangelio. Espero que esté participando y preparándose para venir. Si usted no se anotó para servir, no se preocupe, aún así puede venir al servicio de adoración. Va a ser a las 6:30 hoy en la tarde. Si puede venir, simplemente venga a este auditorio. Puede estar en la parte de arriba. Y si usted quiere venir, sería un gozo poder adorar juntos. Si está sirviendo, ya sabe usted a qué hora tiene que estar aquí. Va a ser un gozo el poder compartir la salvación que Dios nos ha dado. Cuando el ángel le habló a José en el Evangelio de Juan capítulo 1, le dijo acerca del nacimiento de Jesús, que María daría a luz un hijo y le llamarían por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y esto es lo que nos da una razón como iglesia de celebrar la Navidad y de celebrar lo que Dios ha hecho. Los regalos, las decoraciones, todo lo que hacemos en Navidad simplemente es un símbolo apuntando a la provisión de Dios de un Salvador. En su familia le invito a que no deje que los regalos, simplemente las celebraciones, se conviertan en el centro de su mensaje, sino el mensaje del ángel, Cristo Jesús, el Salvador. Y con eso pues tenemos una invitación que hacer. Queremos invitar a todas las personas que vengan. Venid fieles todos. Es la serie de mensajes celebrando el nacimiento de Jesús que hemos estado predicando, y el pastor Roberto nos recordó la semana pasada en qué consiste adorar bien. Cuando adoramos bien a Dios, venimos a declarar nuestra lealtad a Él, venimos a traer lo que Él nos ha dado, nuestros tesoros, nuestros talentos, nuestro tiempo, todo a los pies de Jesús, como esos magos hicieron en el nacimiento de Jesús. Cuando vinieron a entregar todo lo que tenían, vinieron en fidelidad y en fe a celebrar el nacimiento del Rey. El día de hoy vamos a estar en Juan capítulo 1. Si tiene su Biblia, le voy a invitar a que usted la abra en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18, y la invitación a venir a aquellos que son fieles, a aquellos que en fe se acercan a Jesús para conocer a este Rey. Pero antes de iniciar y leer este pasaje, tengo una pregunta que hacerle. ¿Dónde va a pasar usted esta Navidad? ¿Dónde va a pasar usted esta Navidad? Yo recuerdo en México había un comercial en la televisión no recuerdo de qué era el comercial, pero un cantante cantaba que vendría a casa esta Navidad. ¿Se acuerda? Que estaría en casa esta Navidad, y siempre la nostalgia de estar en casa para la Navidad. Yo no sé usted, pero yo, siendo de México, tengo aquí en este país, el próximo año voy a cumplir 20 años aquí. Y tengo que no estoy con mi familia en México ya muchos años. He estado una vez en esos 20 años para Navidad, y a veces la nostalgia, ¿no?, de no poder estar uno con todos sus seres queridos, su padre, su madre. Extrañamos a alguien. ¿Por qué? Porque pues el hogar o la casa no es tanto donde vivimos, sino más bien donde pertenecemos. ¿A dónde perteneces tú? ¿Dónde encuentras tú la hospitalidad y la conexión que te permite descansar y saber que hay una familia a la que perteneces? Especialmente ahora con COVID, ese sentido de pertenencia todavía se vuelve más urgente, porque hay muchos de nosotros y muchas personas. A lo mejor tú estás en línea ahorita en tu casa simplemente viendo el servicio porque no has salido, y no puedes salir porque estás enfermo o tienes alguna condición que te obliga a estar en casa. A veces, aunque estás en tu casa, te sientes atrapado en un lugar donde realmente no perteneces del todo, porque una casa no es un hogar. ¿Cuál es tu hogar? ¿Dónde vas a pasar esta Navidad? Si tú te sientes solo, si aun cuando tienes tu familia a veces tienes tantos problemas que te sientes más solo estando con ellos que tú solo, quiero decirte el día de hoy que hay buenas noticias acerca de un hogar que Dios tiene para ti. Dios no quiere que tú estés solo, Dios no quiere que tú estés abrumado, Dios no quiere que tú estés apartado de un lugar que te pueda dar paz, seguridad y la tranquilidad de que perteneces tú a este hogar. Y el mensaje de Juan capítulo 1, versículo 1 al 18 es precisamente la promesa y la invitación a pertenecer a Dios, a encontrar en Cristo Jesús un hogar eterno donde puedas pertenecer para siempre. Alguien por ahí ha dicho que el hogar es donde está el corazón, y mi corazón está donde tú estás. ¿Alguien sabe quién dijo eso? Elvis, es una canción navideña, ¿verdad? Ahí de donde está el hogar. Bueno, no lo va a encontrar usted en su Biblia, eso no está en la Biblia. Elvis Presley no está en la Biblia, ¿verdad? Pero él dice algo interesante en esa canción. Dice, el hogar es donde está el corazón, mi corazón está donde tú estás. Obviamente le está cantando a una chica, ¿verdad? Pero quiero que piense, ¿en dónde está su corazón?
¿Dónde está el significado de las relaciones más valiosas que usted tiene en su propia vida? ¿Dónde pertenece su corazón? Jesús lo dijo todavía mejor que Elvis. El Señor Jesús dijo: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El Evangelio de Mateo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más valoras en esta vida? ¿Es tus posesiones? ¿Tus casas? ¿Tus carros? ¿Tus títulos académicos? ¿Tus logros? ¿Qué es lo que más valoras tú? Hoy estamos aquí adorando en este lugar y está lloviendo, está haciendo frío. ¿Por qué no simplemente quedarte en la comodidad de tu casa? ¿Por qué salir? ¿Por qué invertir tiempo y energía para reunirse en un lugar, en lugar de simplemente quedarte tú solo, cómodamente, con tu cobijita y tu tacita de chocolate caliente, ¿verdad? Viendo la tele. Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Nuestro corazón anhela mucho más que la comodidad que este mundo puede darnos. Nuestro corazón anhela un sentido de pertenencia más profundo y significativo que lo que las amistades casuales pueden darnos. Nuestro corazón anhela un significado y pertenencia más profundo que lo que este mundo superficial y temporal puede darnos. Nuestro corazón anhela un lugar y un hogar eterno donde podemos pertenecer para siempre, donde nadie nos pueda quitar la paz y la vida que Dios quiere darnos. Nuestro corazón anhela la eternidad. Donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿Dónde va a estar tu tesoro? Ahí es donde va a estar tu corazón. Si tienes tu Biblia, entonces te voy a invitar a abrirla en Juan capítulo 1. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18. Y lo que quiero que pongas atención aquí es cómo en este pasaje Juan nos dice lo que Jesús vino a hacer para darnos un eterno hogar, para ser Él mismo nuestro eterno hogar. Juan 1, versículo 1 al 18 dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el centro de este pasaje, el versículo 14 proclama una verdad profunda del corazón de Dios. Léelo de nuevo conmigo. Dice: aquel verbo, aquella palabra, la última palabra de Dios, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el corazón de Dios el Padre, hay un deseo profundo de que su familia tenga un hogar. Y su deseo es tan profundo y tan fuerte que aunque sus hijos y aquellos que han sido creados por Él, sus criaturas, todos han comenzado como rebeldes que se han levantado en contra de su llamado y en contra de su voluntad, aún así Dios, a través de su único Hijo, Cristo Jesús, lo ha enviado para que pueda Él convertirse
en nuestro eterno hogar. Quiero que notes ahí como dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo que leímos desde el versículo 1 es nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra viva de Dios. Él es el último mensaje y la máxima revelación de Dios a toda la humanidad. Cristo vino siendo como su Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios igual. Dios existe, en la Biblia se revela a sí mismo como un solo Dios verdadero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Dios el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, la palabra viva, para que todos nosotros pudiéramos ver en carne propia cómo es Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si Dios existe? ¿Se ha preguntado? Seguro que sí, ¿no? ¿Cómo nos gustaría saber si Dios realmente existe? Muchas veces las personas me preguntan, ¿qué evidencia tienes, qué prueba tienes de que Dios existe? La mayoría de las religiones y los expertos, los teólogos se la pasan discutiendo acerca de argumentos, acerca de razonamientos, acerca de cosas por las cuales Dios existe. Cuando Dios nos dio su última palabra, no nos dio más argumentos o razonamientos, nos dio la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es un personaje histórico. Cristo no es un discurso, Cristo no es un cuento que alguien escribió. Cristo es un personaje histórico que vino y reveló a la humanidad quién es Dios y cómo es Dios. Si quieres conocer a Dios, conoce a Cristo Jesús. En la Biblia, toda la Biblia apunta, en el centro de la Biblia está el carácter y la persona de Cristo Jesús. Si quieres conocer a Dios, conoce a Cristo Jesús. Él te va a decir, Él te va a revelar exactamente cómo es Dios. Pero lo maravilloso de este pasaje es esto: no solamente Dios se da a conocer y se revela a sí mismo, no solamente Él ha hablado para que no estemos a oscuridad. Dios se ha revelado y Dios ha venido a habitar entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros es difícil de traducir, pero realmente es como puso su tienda entre nosotros, como el tabernáculo. Puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento cómo Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto un tabernáculo donde podían encontrarse? Dios, a lo largo de toda la Biblia, este tema de habitar juntos, de morar juntos, es una idea que empieza en Génesis capítulo 1 y acaba al final de la Biblia. Dios quiere tener una habitación con nosotros y entre nosotros. Y lo maravilloso es esto, que donde Dios habita y donde Dios se encuentra con su familia, ahí Dios envía su bendición y vida eterna, dicen los salmos. La habitación de Dios y la presencia de Dios es el tema de toda la Biblia. Lo interesante es esto, que aunque ese es el deseo de Dios, no es donde estamos hoy, ¿o sí? Pareciera que la ausencia de Dios a veces mostrara como si Dios no existiera. Pero Dios existe y de hecho ha venido a darnos una invitación de regresar a Él. Entonces la pregunta del día de hoy es esta: ¿cómo puede Jesús convertirse en el hogar que siempre has deseado tú? ¿Cómo puede Jesús convertirse en el hogar que siempre has deseado? Cuando escuchas esa pregunta dices, a ver, espérame tantito. ¿Cómo es que Jesús puede convertirse en un hogar? Bueno, un hogar no es alguien, un hogar es algo, ¿no? Una casa, no, espera tantito. Un hogar no es una casa. Una casa es un edificio, ¿no? Tú puedes ser una persona rica, tú puedes ser una persona que tiene muchas casas y aún así no tener un hogar, porque realmente no perteneces, estás vacío y estás solo. ¿Cómo es que tú realmente puedes tener un hogar? Lo que quiero compartirte hoy es que un hogar tiene que ver no con la casa donde vives, sino con donde encuentran significado tus relaciones personales. Donde encuentran significado último y donde perteneces por toda la eternidad. El hogar de Dios no es un lugar simplemente, es una persona. Y esa persona es Jesús. ¿Quieres saber cómo puedes encontrarte con Dios de manera personal? Tienes que conocer a Jesús. Jesús vino para manifestar la presencia de Dios de manera que tú puedas percibirla, conocerle, sentirla, relacionarte con Él personalmente. ¿Cómo entonces puede Jesús convertirse en el hogar que siempre has deseado? Los anhelos que tienes en tu corazón de encontrar una familia solamente pueden ser satisfechos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer el día de hoy? Quiero proponerte tres cosas. Dios envió a su Hijo Jesús para ofrecerte un hogar, proveyéndote de tres cosas. Primero, un lugar. Mira de nuevo Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice otra vez: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Esto qué significa este versículo?
Bueno, la traducción es un poquito antigua, es 1960, estoy leyendo Reina Valera 1960, es la actualización de esta Biblia en 1960, entonces suena un poquito arcaico, pero vamos a tratar de trabajar en ello. Dice el versículo 1, dice, en el principio. ¿Qué significan esas palabras, esas tres palabras, en el principio? Las has leído tú antes, ¿verdad? ¿Dónde? En Génesis 1:1. Estas son las palabras con las que abre tu Biblia al principio. Míralo, si tú abres tu Biblia en el primer libro, el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al comienzo del plan que Dios tenía para esta creación, ya existía Dios. Dios, como el creador y autor de todas las cosas, ya existía ahí. Y en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 tenemos la narración de cómo es que Dios creó todas las cosas. Lo que Juan está haciendo aquí es tratar de decirte que la historia que te va a decir, el personaje que él te va a presentar, no es un nuevo personaje, no es una historia que acaba de empezar aquí, es una historia que comienza al principio del tiempo. Jesús va muchísimo más allá de su nacimiento. Jesús eternamente preexistía con el Padre y el Espíritu Santo antes de que fuera cualquier cosa. De hecho, en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso? Algunas personas dicen, bueno, es que Él es la primer criatura de Dios, el primer creado. Los testigos de Jehová dicen eso, que Jesús es una criatura, pero eso no es cierto. No es cierto por las siguientes razones que Juan nos va a decir aquí. Juan nos dice que Jesús, la palabra de Dios, ese verbo es la traducción del griego logos. La palabra del idioma original griego es logos. El logos de Dios, logos para los griegos era el concepto de racionalidad, de intelecto, de belleza, de orden. Orden, belleza, personalidad, intelecto son lo que las criaturas de Dios hechas a su imagen tienen, los seres humanos, pero la tienen porque Dios lo tiene. Y lo que nos está diciendo Juan aquí es que todas estas cosas hermosas que dan orden a la creación eran lo que se encontraban precisamente contenidos en el personaje que nos va a presentar. Entonces, traduciéndolo un poquito más, dice, en el principio era la última palabra de Dios, el mensaje de Dios, el orden, belleza de Dios. ¿Quién es este personaje? En el Antiguo Testamento, en los Salmos, uno de los Salmos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Recuerdas en Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Cuando Dios habla, cuando Dios se revela a sí mismo, Dios trae orden y belleza a todas las cosas. Dios empieza a ordenarlo todo. En Génesis 1 y 2, en 6 días Dios crea todas las cosas y en el séptimo descansa. Y lo que Dios hace, el patrón ahí en Génesis es esto. Dios ve a una creación desordenada y vacía y Dios crea espacio y luego Dios crea criaturas para llenar este espacio. Dios crea orden y Dios crea personas que lo habiten. Crea criaturas que lo habiten. Entonces, en 3 días Dios crea los espacios y luego las criaturas para que habiten esta creación. Dios habla y trae orden. Y es precisamente lo que Juan nos va a decir aquí. Mira otra vez, vuelve conmigo Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo, este personaje, que por el versículo 14 sabemos quién es Él, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra última de Dios, es la máxima revelación de Dios para que la humanidad conozca a Dios. Dice, Él estaba con Dios, con el Padre, pero Él mismo compartía todo lo que el Padre es, todos sus atributos, porque Él es Dios. Como su Padre, el Hijo. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis? Si quieres tú encontrar vida y significado para ti, no lo vas a encontrar en ídolos, lo vas a encontrar solamente en el Dios verdadero. Y para que tú conozcas al Dios verdadero, tienes que conocer a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no conoces a Jesús, tampoco vas a conocer al Padre. ¿Y quién es este Jesús? ¿Quién es este creador? ¿Quién es esta palabra creadora? Mira lo que dice el versículo 2, dice, es en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te fijas? Jesús es quien creó todas las cosas. Por medio de Él el Padre hizo todo. Por lo tanto, Jesús no puede ser una criatura, porque si Él hizo todas las cosas, ¿cómo puede ser el que hace todas las cosas y al mismo tiempo una cosa creada? Es excluyente, es mutuamente excluyente. En la teología de Juan, Jesús no es una criatura, es el creador de todas las cosas.
Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en pocas palabras, si hay algo que tiene un comienzo, si hay algo que fue creado por la palabra de Dios, que no es algo, sino alguien, Cristo Jesús. Y dice algo más, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. Juan nos da dos palabras hermosas que muestran lo que Dios estaba haciendo desde Génesis 1:2. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdas en Génesis 1:3 donde te dije, y Dios dijo, sea la luz? Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. La luz es el principio creativo que revela externamente el poder de la palabra de Dios, es la manifestación de su gloria. Los hebreos, los griegos entendían en su pensamiento que al revelarse Dios, el hombre tenía que ser capaz de recibir esta revelación y tomarla para sí mismo. ¿Cómo es que nosotros conocemos a Dios? Por medio de su luz, por medio de su revelación y de su acto de darse a conocer a sí mismo. En otras palabras, quiero que veas la creación alrededor. Todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es hermoso, son las huellas digitales de Dios en su creación. Dios, cuando creó todas las cosas, les dio orden y belleza. ¿Y cómo lo hizo? Otra vez, lo hizo por medio de su palabra. Dios toma nuestras vidas caóticas y comienza a ordenarlas por medio de su palabra. Así es como Dios trae belleza. Y esta palabra no es algo, sino alguien. Dice, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo sabes tú que Dios tiene un plan para tu vida y un lugar para ti con Él? Bueno, dice Dios que en Él estaba la luz y la luz es vida. ¿Estás vivo? Estás vivo. Si estás vivo, tú estás vivo porque Dios te hizo con un propósito y porque Dios creó un lugar para que Él pudiera tener un encuentro contigo. Al ser tu creador, Él tiene un propósito y un diseño para ti. Tú no eres el resultado del azar ni de la casualidad evolutiva. Tú eres el resultado de un diseño original e intencional de Dios. Dios tenía un propósito manifestado por la belleza de su luz, de su racionalidad, de su intelecto y perfectamente hecho para que tú pudieras estar vivo. Dios te dio vida para que le conozcas a Él. Y a eso se parece mucho a lo que nosotros hacemos cuando empezamos a formar una familia, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando andaba quedando de novio, cuando andaba por fin de novio con mi esposa, la emoción de aquellos días, ¿verdad? El descubrimiento, nos vamos a casar, ella es la que Dios proveyó, quién sabe. Por fin nos casamos y esos primeros días de formar un hogar son emocionantes. Buscar tu primer casa, dónde vas a vivir, tu primer hijo, tu segundo hijo, empieza, lo que era simplemente una relación de conocidos se convierte en una amistad, lo que se convierte en una amistad es un poquito más de compromiso, luego un matrimonio, luego un hogar, una casa, una familia. Y poco a poquito, aunque no siempre ha sido fácil, el gozo de descubrir que poco a poquito mi vida de soltero queda en el pasado y ahora tengo una familia a la que pertenezco. Mi esposa, mis hijos, soy padre, soy esposo. Mis nuevos roles empiezan a darme una vida diferente. Esto es lo que Dios hizo al crearnos. Dios hizo un lugar donde Él podía manifestar su vida, su luz, su historia, compartiendo quién es Él con nosotros. ¿Y cómo sé que Él quería una familia más que una casa? Porque Dios envió a su Hijo para formarla. Dios envió a su propio Hijo para empezar esta familia. Con amor Él nos hizo. Cuando Dios hizo al hombre en Génesis 1:26, después de haber creado todas las cosas, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, las peces en toda la tierra. En Génesis 2:10 la Biblia dice que Dios tomó el polvo de la tierra, hizo un hombre, sopló en su nariz aliento de vida. Somos criaturas materiales, pero somos criaturas también espirituales. Polvo, pero aliento de Dios. La presencia espiritual de Dios para darnos vida. Dios quería una relación de hogar y lo hizo a través de su Hijo compartiendo su imagen. Dios quería que tú y yo tuviéramos un lugar con Él. Pero no solamente eso, un par de cosas más. Versículos 5 al 11
Dios quería que en este lugar encontráramos un propósito. Mira que dice el versículo 4 otra vez. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En estos versículos vemos una tensión. Aunque Dios tenía un lugar preparado para nosotros, hermoso, bello, seguro, aún había oscuridad, dice versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa esto? Esa palabra no prevalecieron contra ella pudiera también ser traducida como no la comprendieron. ¿Cómo es posible que si Dios quiere que tengamos un lugar hermoso, seguro con Él, cómo es posible que a veces vivamos vidas tan alejadas de Él? Vidas tan vacías de significado, vidas tan solitarias. ¿Por qué hay oscuridad en nuestras vidas cuando lo que Dios quería era vida y luz y bendición? Bueno, la respuesta a esto es que aunque Dios creó todas las cosas inicialmente para amarnos en su diseño, nosotros le dimos la espalda. ¿Recuerdas Génesis 3? En Génesis 2 Dios le dijo al hombre: todos los árboles del huerto puedas comer, pero el que esté en medio no lo comas, no lo toques, porque si lo haces vas a morir. Como los niños pequeños, ¿verdad? No te comas eso porque no agarres la estufa porque está caliente. Está caliente. No, te dije, ¿no? Pero tenemos que aprender a veces, desafortunadamente, por experiencia, en desobediencia. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La muerte, el dolor, la oscuridad son el resultado de nuestra desobediencia, del pecado. No te vayas tan lejos. ¿Te acuerdas cuando eras adolescente, verdad? La Biblia en Lucas 15 hay una historia de un jovencito adolescente que su papá se estaba tardando en morirse y el muchacho ya tarde se le hacía por disfrutar su vida. Él quería andar en las fiestas, él quería andar en la parranda, ¿verdad? En la disco, quería pasársela súper bien. Y cansado de que su padre le decía: tienes que llegar a la casa a las 10, pórtate bien, aplícate en la escuela, cansado. Un día el chamaco llega con el papá y dice: papá, te estás tardando en morir, dame mi dinero, dame la parte de mi herencia, yo quiero vivir mi vida. El padre, entristecido, le dice: hijo, ¿qué te falta? ¿Qué quieres? Pero sabiendo que no lo iba a poder controlar y se iba a rebelar todavía más, dice: ok, haz lo que tú quieras. Cuando tú rechazas a Dios y no le dices a Dios: Padre, hágase tu voluntad, ¿sabes qué va a decir Dios? Dios va a decir: ok, entonces hágase tu voluntad. Ahí va el chamaco, se lleva el dinero, ¿verdad? La tarjeta de crédito con todo el dinero que su papá le transfirió, y ahí va. ¿Y cómo vive? Se va de la ciudad, vive pero como de lujo. Tiene dinero. ¿Y cuántos amigos tienes? Cuando tienes dinero, tienes todos los amigos que quieras. Tienes las chavas, se rentaba carros de lujo, pasaban por el mall, ¿verdad? Se iban de fiesta. No la pasaba, pero de super lujo. 3 de la mañana en fiesta, se dormía hasta la tarde, se despertaba a las 3 de la tarde. Ahí van los meses parrandeándose. Y un día el cuate llega a rentar su carro como siempre y pasa su tarjetita de crédito. ¡Pum! Declinado. ¿Cómo que declinado? ¡Pum! La paso otra vez. Pues nada. ¿Cómo que declinado? Si es mi tarjeta. ¿Has checado tu balance? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué es eso? ¿Balance? Sí, tienes que ver si tienes dinero en el banco. Oh, porque el chamaco nunca se ha preocupado, ¿verdad? No sabe el muchacho que para poder tener dinero, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. En su vida el cuate se ha tenido que preocupar por trabajar, pero se le acaba el dinero y ahora tiene que trabajar. Y como no terminó la escuela, su padre trató de darle por lo menos que tuviera un GED y dijo: esto no es para mí. No tiene educación, no lo contratan en ningún lado. ¿Sabes qué trabajo consigue? Cuidando y alimentando cerdos en los chiqueros. Y un día tiene tanta hambre porque no ha comido en un buen rato que empieza a salivar de comer la comida de los cerdos. Y para un muchacho judío, ese es el fondo de los fondos. En un momento de lucidez vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya sé qué voy a hacer. Voy a regresar con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso, mis amigos, es lo que Juan dice aquí cuando dice la oscuridad. La oscuridad es nuestra condición espiritual de rebeldía.
de pecado, que aunque Dios quería un lugar perfecto y hermoso para nosotros, nosotros le dimos la espalda. No, yo lo voy a hacer como a mí me dé la gana. E hicimos nuestra vida como nosotros quisimos. Pero ¿sabes qué? El corazón de Dios es tan grande, el corazón del Padre es tan generoso y amoroso, que Él no se va a dar por vencido con los berrinches de rebeldía de un adolescente. Su corazón es tan grande que envió a su Hijo mayor y único para mostrarnos la bendición de la obediencia del Padre. Cristo Jesús vino. Y mira lo que dice de nuevo el versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque Satanás, el enemigo de Dios, quiere arrancarte de los caminos de Dios y no quiere que tú tengas la bendición de Dios, la luz de Dios brilla. No importa qué tan lejos y qué tan profundo te hayas hundido apartado de Dios, de donde quiera que tú estés, Dios puede rescatarte, porque todo lo que toma es una luz pequeña para vencer la oscuridad. Y Jesús, la luz del mundo, vino a este mundo para que todo aquel que le sigue no ande en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Jesús vino para mostrarnos que aunque somos hijos rebeldes, Dios no se ha dado por vencido. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué fue lo que esta luz vino? Mira, versículo 6 dice: Dios envió mensajeros, Juan el Bautista, a preparar un camino para revelar la luz. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Aunque Dios ha hablado a través de los profetas, la Biblia, Juan es el último de esos profetas. Todo esto es preparar el camino para que tú conocieras la luz verdadera de Cristo Jesús. Cuando por fin Jesús se reveló allí en Belén, en ese pesebre, mira lo que dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí hay una lucha entre Dios y el mundo en oscuridad con sus deseos egoístas. Mira, es bien sencillo. Piensa en la Navidad por un momento. ¿De qué se trata la Navidad? Las posadas, ¿verdad? Las fiestas, los regalos, los juguetes. ¡Jo, jo, jo! Santa Claus. ¿Dónde está Jesús en todo eso? Totalmente mundano y pagano. Ay, pastor, qué fariseo usted, ¿no? Piensa conmigo. El mundo no va a tener problema en decir Happy Holidays, ¿verdad? Felices fiestas, en darte nochebuenas, en darte un viejito gordo con barba, ¡jo, jo! Pero menciona el nombre de Jesús, menciona el arrepentimiento de pecados, menciona al Dios de la Biblia. Ahí va a haber un problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús viene a un mundo en rebeldía, el mundo le rechaza y no le conoce. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. El propósito que Dios quiere darte es que tú te conviertas en parte de su familia, en ser un hijo de Dios. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que, habiendo recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, reciben por gracia, por medio de la fe, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene solamente un hijo natural, Cristo Jesús, el unigénito del Padre. Todo el resto de la humanidad que viene a Él por medio de Jesús son adoptados. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús somos adoptados en su familia. Y si tú no te has rendido a Cristo Jesús, tú no eres un hijo de Dios, eres criatura de Dios. Dios te hizo a su imagen, tiene la misma dignidad que cualquier ser humano. Pero ser hecho hijo de Dios solamente viene cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador. ¿Qué quiero decirte con eso? No porque tú vengas a la iglesia, no porque tu abuelita te traiga, ya eres cristiano. Tú tienes que poner tu fe personalmente en Cristo Jesús. Y solamente así vas a descubrir el propósito. Ahí dice, ¿no? Dice, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de Dios. No es porque tu pariente sea cristiano, tú eres cristiano. Tú tienes que rendirte a Jesús. Y ese es el propósito eterno por el cual Dios te hizo, ser parte de su familia. Por último, Dios quiere invitarte a tener una relación personal con Él. Mira lo que dice ahí, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este es en quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Escucha el 16, dice, porque de su plenitud
tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto? Cristo Jesús vino a este mundo siendo Dios, con manos llenas, para darnos todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a decirle, Dios, yo te necesito a ti? Porque me doy cuenta que lo que realmente necesito no es algo, sino a alguien. Y ese alguien eres tú. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y otra vez Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al principio la pregunta que te hice es, ¿estás dispuesto a dejar que Jesús se convierta en tu hogar? El hogar de Dios, a lo mejor tú lo has oído llamarse así, el cielo. ¿Tienes la seguridad de que si murieras hoy irías al cielo? El cielo no es algo, el cielo es alguien, y ese alguien es Jesús. El cielo es cielo porque Dios está ahí, y el infierno es infierno porque Dios no está presente en él. Tú tienes la decisión de recibir el regalo de la vida eterna, Cristo Jesús, o rechazarle a él. Entonces, en conclusión, ¿qué es un hogar? Un hogar es un lugar donde nuestras relaciones personales pueden encontrar su propósito y satisfacción últimas. En otras palabras, donde por toda la eternidad tú sabes que Dios está allí. Ese lugar, ese templo, esa habitación de Dios es Cristo Jesús. Si tienes tú a Jesús, lo tienes todo. Si tú no tienes a Jesús, no tienes nada. ¿Qué se requiere para que vengas a casa esta Navidad? ¿Vas a venir a casa? Lo único que se requiere es fe en Cristo Jesús. Eso es todo lo que se requiere para que seas parte de su eterno hogar. Ven a Él en fe. Ahí dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven a casa. El hijo pródigo regresó a su padre. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre corrió, lo abrazó, lo besó, secó sus lágrimas, le dijo, shh. Mandó a los criados, les dijo, traigan una túnica nueva, pongan un nuevo anillo en su mano, porque mi hijo estaba perdido y es hallado, estaba muerto y ha revivido. Hagamos fiesta. Bienvenido a casa. Oremos. Si tú nunca has aceptado la invitación de Jesús de ser parte de su familia, ¿por qué no le pides hoy su regalo de salvación? A lo mejor tú estás en casa viéndonos ahorita y nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Ahí en tu corazón, habla con Él y dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Me he apartado de ti en rebeldía tantas veces, pero yo me arrepiento. No me merezco tu perdón. Te necesito. Yo creo que tú me amas, que moriste por mí, pero estás vivo, pues resucitaste entre los muertos, venciendo a la muerte y mi pecado. Yo hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador. Regálame la vida eterna. Quiero ser hecho tu hijo hoy. Me entrego a ti, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Si tú ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, pero a veces te apartas de Él, si no vives en Él, si no habitas en Él, dile, Señor Jesús, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero, Señor, ser obediente a ti. Señor Jesús, tú dijiste que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú estás allí. Yo quiero experimentar tu presencia, Señor. Y yo te pido, Señor, que a través de mí otros puedan conocerte también. Hoy en la noche, Señor, yo te pido que las 37 familias que vienen y esos niños puedan escuchar tu mensaje de salvación. Úsame a mí para que otros te conozcan a ti. En tu nombre oramos.